Biblia en contexto, un canal que te forma en la Biblia y te ayuda a crecer como Winston Medina. Debates, reacciones, canciones y más con la gracia del Padre Celestial. Prepárate para escuchar, prepárate para comentar. Las Escrituras te va a explicar. Sigue siempre adelante y no mires hacia atrás. Y no mires hacia atrás. Bendiciones en Cristo, espero que estén muy bien. Con ustedes Winston Medina, y el día de hoy vamos a estar llevando a cabo un debate. Un hermano en Cristo de línea provisionista, nuestro hermano Berlin Reyes, me ha retado a debatir este importante tema de la gracia irresistible, y pues aquí tenemos a Berlin. Berlin, ¿cómo estás? Saludos, Winston. Estoy muy bien, gracias. Es un placer estar acá en su canal con su audiencia. Me complace estar acá. Adelante. Qué bueno, Berlin. ¿Estoy diciendo bien tu nombre, Berlin o Berlín? ¿Cómo se pronuncia tu Sí, nombre? Berlin. Berlin. Berlin Reyes. Berlin Reyes, sí. Ok, cuéntanos de dónde eres, Berlin, mientras le anuncio a nuestros hermanos que necesitamos un moderador. Ya lo escribí allí. Si alguien quiere ser moderador de este debate, les invito a que por favor me hagan saber. Voy a poner StreamYard ahí para que alguien se conecte. Entonces, cuéntanos un poco de ti, quién es Berlin y todo eso, qué es lo que cree y todo eso, para que nuestros hermanos te vayan conociendo, hermano. Sí, claro. Bueno, soy de Centroamérica, de Guatemala, para ser más específico. Radico en Estados Unidos, en Los Ángeles. Pues sí, soy un cristiano evangélico. Soteriológicamente soy provisionista. em, y entonces, pues sí, le llamé a el pastor Winston Medina para invitarlo a tener este debate sobre la gracia irresistible versus la gracia, pues, no resistible desde una cosmovisión soteriológica provisionista, ¿no? Yo estaría en este debate representando la línea, la cosmovisión soteriológica de los provisionistas. Ah, así es, Pastor Winston. Excelente, muy bien, hermano. Bueno, voy a ir saludando a algunas personas mientras conseguimos un moderador. De nuevo, ofrezco disculpas. He estado buscando un moderador, les he escrito en los grupos, he preguntado, pero lamentablemente nadie se ha animado y necesitamos un moderador para comenzar nuestro debate. Mientras tanto, pues, si Berlin, ves a alguno de los que tú conoces aquí que quieras saludar, por aquí tenemos a Ignacio, tenemos a Siervo, a Manuel Troche, a los cuales saludamos, a Juan Diego. No sé si conoces a alguno de ellos o quieres saludar particularmente a alguien. Adelante. Alan Marshall, que es provisionista también, más o menos inclinado por ahí. Ok, muy bien. No conozco a ninguno de acá, pero no importa. Si estamos en Cristo, somos hermanos en Cristo. Claro que tenemos, ¿no? Contenciones y debates en cuanto a estos puntos, pero en Cristo Jesús somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, nada, saludo a todos los hermanos que están acá en el chat, a todas las personas que siguen el canal de Winston Medina, saludos. Y algún provisionista que ande por allí perdido, pues también, saludos también, saludos a todos. Ok, entonces, bueno, ya escuchábamos a nuestro hermano Berlin. Lamentablemente no tenemos moderador y estamos urgentemente necesitando un moderador. De los que están presentes, ya son más de 30 personas acá. Si alguien necesita venir, aquí estoy colocando el link en la plataforma, porque no queremos perder tiempo, queremos aprovechar el tiempo y necesitamos que por favor alguien se anime, porque yo hablo mucho, no conozco mucho a Berlín, pero es muy probable que Berlín también hable. Y entonces, si nos ponemos a hacerlo nosotros por nuestra propia cuenta sin que haya una mediación, obviamente que se nos va a volver un desastre, y queremos que sea un debate formal, serio, respetuoso, sin ofensas, sin ad hominem y todo lo demás, y para eso necesitamos un moderador con tiempos iguales. Entonces, yo podría, pero nunca he sido moderador. Bueno, no importa, no necesita experiencia, solamente usted entre aquí, hermano Ignacio,
y simplemente te vamos a dar el formato. Berlin y yo nos hemos acordado, lo voy a ir diciendo, ahí está Gabriel también, que el formato que hemos acordado es de 12 minutos de presentación, 12 minutos creo de refutación o 10 y 10 de refutación. 10. Y también hemos hablado de que vamos a elaborar 2 preguntas con 1 minuto o 2 minutos, creo que 2 minutos de respuesta, 2 minutos de contrarrespuesta, solo 2 preguntas. 2 y 2. Sí, después vamos a hablar 5 minutos para resumir los puntos, no se pueden meter argumentos nuevos, ya como para dejar bien clara la tesis. Y al final nos vamos a despedir con 1 minuto cada uno. Es básicamente todo el formato. Así que bueno. Sí, creo que el debate, en tiempo me parece que el debate no será tan largo, será un poco rápido. Sí, porque... Así de que si algún hermano, no importa, que nos ayude, eso es lo que queremos, aunque sea por primera vez, y yo creo que con una vez se animará y luego querrá seguir moderando. Claro que sí. Bueno, sigo poniendo el StreamYard. Vamos a esperar unos 2 minutos porque necesitamos movernos con el debate. Bueno, Ignacio viene, dice que él va a venir. Bueno, ya conseguimos un moderador. Voy a colocar aquí entonces, voy a ir colocando acá que son 12 minutos de exposición. Va a comenzar nuestro hermano Berlin, 12 minutos. Entonces vamos a dar chance que nuestro hermano se conecte. De exposición, 10 de refutación. 2 preguntas con 2 minutos para responder y 2 minutos para contrarresponder. Y luego 5 minutos para resumir puntos. Y 1 minuto para despedir. Bien. Ahí está el formato que vamos a seguir en pantalla. Cruz, es para hoy. No te estés poniendo tan elegante, chico. ¿Y cómo está por allá el clima ahorita, Berlín? Es invierno, pero no hemos tenido una lluvia, no ha habido. Es más, está caliente. Bueno, es California, ¿no? California es cálido, llueve muy poco, entonces así estamos acá, un poco de calor. Qué bueno. Bueno, también había venido Gabriel, pero bueno, aquí tenemos a Ignacio. Excelente, Ignacio, gracias por apoyarnos. Aquí estamos, ahí estás viendo el formato. Echarle un capturazo ahí de pantalla y... Hey, hermanos, buenas noches, buenas tardes. Buenas noches. 12 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 2 preguntas con 2 minutos y 2 para responder. Sí. Y 5 minutos para resumir. Así es. Y después 1 minuto de despedida. 1 minuto. Excelente. Entonces, ¿quién va a comenzar, hermanos? All right. Comienza Berlín, porque fue el que me retó, y luego sigo yo. Excelente. Estamos listos. Bien. Entonces comenzamos, hermano Lo Berlín. que tienes es que llevar el tiempo y avisarnos. Berlín, ¿estás de acuerdo que te anuncien 1 o 2 minutos antes? 1, 2, por favor. Ok, listo. Entonces permítanme, voy a poner mi timer. Ok, le aviso, ¿cuánto me dijo? ¿1 minuto, hermano? ¿1 minuto? 2 minutos, excelente. Entonces, 2 minutos antes. Comienza ahora. Ok, muchas gracias. Muy bien. Este debate quiero hacerlo con mucho respeto a nuestro hermano y pastor Winston Medina. Quiero decir que los argumentos tal vez serán un poco fuertes, pero quiero hacerlo con respeto. Es decir, quiero tratar de mantener un tono de voz respetuosa hacia el pastor Winston Medina. El debate de hoy es gracia irresistible, la I en el tulip, versus gracia no resistible, que en el provisionismo también sería la I, una I. Desde una visión provisionista.
quiero definir antes de entrar los temas en la definición o los términos. En palabras simples y sencillas, la gracia irresistible postula, o la gracia irresistible en el calvinismo es el acto de Dios de darle vida espiritual nueva a los incrédulos. Quiero que por favor eso quede muy en las mentes de las personas. Por lo tanto, la antítesis de esa tesis sería o es: Dios no le da vida nueva a los incrédulos, o Dios únicamente le da vida espiritual nueva a quienes creen en su Hijo Jesús. Esa es la tesis que yo, con la ayuda de Dios, estaré demostrando. Entonces, en mi tesis demostraré contundentemente que Dios únicamente le da vida espiritual nueva a quienes creen en su Santo Hijo Jesús. En mi refutación, con mucho respeto al pastor Winston, estaré refutando contundentemente la gracia irresistible, es decir, demostraré que Dios no le da vida espiritual nueva a los incrédulos, a quienes no creen en su Hijo Jesús. Respecto a la interpretación provisionista de la gracia, hay un solo y único argumento que derrotaría a la interpretación provisionista de la gracia. Y este es: nuestro querido hermano y pastor Winston Medina tendrá que comprobar a la luz de la santa palabra de Dios, que para tener vida espiritual no se necesita creer en Jesús, que son los incrédulos quienes nacen a una vida espiritual nueva, que la vida espiritual se obtiene por medio de la incredulidad. Si mi hermano pastor Winston Medina tiene la osadía, la capacidad de demostrar tal cosa con la santa palabra de Dios, el provisionismo no tendrá pie para mantenerse de pie. Si mi hermano y pastor Winston Medina es incapaz, si fracasa en tal hazaña, la interpretación provisionista de la gracia de Dios permanece en pie, impotente y vencedora ante sus adversarios. Me complace entonces iniciar honrando a nuestro Señor Jesucristo con estas dos lecturas de la palabra de Dios. Juan 6:35. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 20:30 leemos: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Atención. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estamos demostrando acá entonces la gracia irresistible provisionista, que debemos de creer en el Santo Hijo de Dios para tener vida. Quiero citar acá a Juan Calvino en sus Instituciones, libro 2, capítulo 9, párrafo 3, dice: admito ciertamente que al creer en Cristo pasamos de la muerte a la vida. Eso es lo que también Calvino afirma, Juan Calvino. Cito nuevamente a Juan Calvino en sus Instituciones, libro 3, capítulo 14, verso 4, dice: además de esto, si es verdad lo que dice San Juan, que fuera del Hijo de Dios no hay vida, todos los que no tienen parte con Cristo, sea quienes fueren, hagan o intenten hacer durante todo el curso de su vida todo lo que se quiere, van a dar consigo en la ruina, la perdición y el juicio de la muerte eterna. Y nuevamente cito a Juan Calvino en sus Instituciones, libro 3, capítulo 14, párrafo 6. Tengamos pues como cierto que el principio de nuestra salvación es como una especie de resurrección de la muerte a la vida, porque cuando por Cristo se nos concede que creamos en él, el punto que quiero resaltar es: entonces, y no antes, pasamos de la muerte a la vida. La iglesia en Judea, sobre el conflicto acerca de Cornelio, dice Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios
arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. Eso es lo que creemos nosotros los provisionistas. En la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 15 dice del arrepentimiento para vida. El arrepentimiento para vida, escuche bien, el arrepentimiento para vida, como creemos nosotros, es una gracia evangélica. El Catecismo Mayor de Westminster dice en su pregunta 76, ¿qué es el arrepentimiento para vida? Respuesta, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora operada en el corazón del pecador. En el Catecismo Menor de Westminster, en su pregunta 87, pregunta, ¿qué es el arrepentimiento para vida? Respuesta, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora mediante la cual un pecador con dolor y con odio contra su pecado se aparta del mismo para volverse a Dios. En Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En Hechos 19:15, leo. Acá es nuevamente sobre el conflicto sobre los gentiles. Dicen los judíos, la iglesia en Jerusalén dice, y ninguna distinción hizo, o mejor dicho, este es Pedro dando el reporte sobre Cornelio, Hechos 15:9, dice, y ninguna distinción hizo entre nosotros, hablando de nosotros los gentiles, y ellos, nosotros los judíos, y ellos, los gentiles, dice, purificando por la fe sus corazones. Quiero leer entonces la Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 16:7, dice, las obras hechas por personas no regeneradas, aunque por su esencia son cosas que Dios manda y sean de buen uso para ellos mismos y para otros. Sin embargo, puesto que no proceden de un corazón purificado por medio de la fe, no son hechas de manera correcta. Nuevamente cito acá a Juan Calvino en sus Instituciones, en el libro 3, capítulo 14, párrafo 3, dice, es, por tanto, preciso que preceda la purificación de corazón para que Dios reciba con amor las obras que de nosotros proceden. Porque siempre será verdad lo que dijo Jeremías, que los ojos del Señor miran la verdad, y que solamente la fe sea lo que purifica los corazones de los hombres, lo declara el Espíritu Santo por boca de San Pedro, Hechos 15:9. Así pues, de que se sigue que el primer fundamento consiste en la fe verdadera y viva. Quiero citar acá a Martín Lutero. Martín Lutero, en su sermón, nos es necesario nacer de nuevo, dice Martín Lutero. Nicodemo no puede comprenderlo, porque él vive en la creencia equivocada de que logrará entrar en el cielo gracias a sus obras precedentes. Cristo le pone un no rotundo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos los que enseñan algo que contraríe este artículo son maestros falsos. Nosotros, empero, creámoslo y démosle gracias a Dios por el hecho de que al fin fue traído a luz y puesto en conocimiento de todos cuál es el verdadero camino a la vida. Haz que yo sea regenerado. Gracias, hermano. Haz que yo sea regenerado sin colaboración de ninguna obra mía. Es decir, solo por la palabra y la fe. Si tal es el caso, soy hijo de Dios. Tengo libre acceso a la casa de mi Padre y todo cuanto hago es bueno y acepto ante sus ojos. La Confesión belga en su artículo 24 dice, la santificación del hombre,
perdón, en el artículo 24 dice, creemos que esta fe verdadera, forjada en el hombre al escuchar la palabra de Dios y la operación del Espíritu Santo, lo regenera y lo convierte en un hombre nuevo. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Juan Calvino dice en sus instituciones, libro 3, capítulo 15, párrafo 6, dice, ojalá supiesen gustar lo que quieren decir estas sentencias. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que cree, ha pasado de muerte a vida y es justificado por su gracia para ser constituido heredero de la vida eterna. Así es de que los provisionistas tenemos una soteriología cristocéntrica. Los provisionistas no tenemos una soteriología antropocéntrica. Creemos que no podemos hacer nada sin Dios, que no podemos salvarnos sin Jesús, que no podemos regenerarnos sin Jesús, que no podemos darnos vida nueva sin Jesús. Y creemos que el Evangelio, la santa palabra de Dios, es suficiente para que podamos creer en Jesús, como dice el Evangelio. Este rollo, tiempo. Ok, gracias, hermano. Adelante. Bueno, termina el tiempo de exposición del hermano Berlin y continuamos con el profesor Winston. ¿Está listo, profesor? Déjame colocar la diapositiva y okay. Entonces arranco, ¿sí? Ok. Bien, déjame... ok, aquí está. Bien, hermanos. Voy a comenzar mi exposición. Cuando quieras, hermano, cuando empieces a hablar me tomas el tiempo, ¿ok? Ok, empezamos ya. Yeah. Bien, vamos a comenzar primero definiendo qué es la gracia irresistible. La gracia irresistible no consiste en que se le da vida al pecador, como se caricaturiza, aunque es parte de esto. La gracia irresistible es también conocido en la teología calvinista, en todos los libros de calvinistas, como un llamamiento efectivo, un llamamiento eficaz, un llamamiento que va a llevar justamente a la regeneración y a la vida. Y voy a probar esto con la escritura, que los calvinistas distinguimos entre dos llamamientos: un llamamiento externo que se hace a través de los predicadores y un llamamiento interno, que es el llamamiento que directamente Dios hace. Y cuando Dios hace este llamamiento, lo hace después de haber hecho dos acciones anteriores y Dios no puede fallar. Y eso es lo que me propongo probar. Voy a abrir la Biblia. Vamos a ir a Hechos 15:7, cuando se habla de la conversión de Cornelio. Fíjense lo que dice la Biblia. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, ¿qué es lo que se sabían ellos? ¿Qué es lo que ellos saben? Uno, que Dios escogió. Dios escogió. Atención, porque lo que viene es un complemento del verbo escoger. Todas estas tres verdades que están acá, que están en rojo, implica que es el complemento directo del verbo escoger. Dios escogió tres cosas. Número uno, que los gentiles oyesen. O sea, que no dependió simplemente de ellos que oyeran por cuenta propia, sino que Dios escogió que ellos oyesen. Es un grupo selecto, que es Cornelio y su familia, y que Dios escogió que ellos oyesen. Número dos, que oyeran por medio de la boca de Pedro el evangelio, es decir, el instrumento. Dios escogió el instrumento que les iba a dispensar el mensaje del evangelio, pero también Dios escogió que ellos creyesen. De manera que lo que vemos en la narración de Hechos 10 y 11, aquí Pedro nos está explicando que Dios escogió estas tres cosas: que los gentiles oyesen, que por la boca de Pedro escucharan el evangelio, y tres, que creyesen. En Juan 6:44 tenemos una oración condicional. Que comienza con el resultado. Jesús va a decir ninguno, udis en el griego, que significa no hay uno solo, ni uno. Y dice puede venir. Y ese poder implica, es un verbo modal que se traduce en inglés como can, que es un verbo de habilidad, capacidad, potencia. Todas estas son destreza, etcétera, etcétera. Y lo que Cristo está diciendo es que ninguno tiene la capacidad, el poder de venir a Él. Al menos que hay una condición o una causa. Hay algo que sí causa que puedan venir. Hay algo que les da potencia para que puedan venir. Y eso es, o los capacita, y es que al menos que el Padre que me envió le trajese. O sea, si el Padre no le atrae, no se da la causa para que ninguna persona pueda venir. Entonces, esto implica
que el venir a Cristo está condicionado, porque aquí tenemos una relación de prótesis y apódosis o de causa y efecto, está condicionado porque el Padre lo traiga. Si el Padre no lo trae, nadie puede venir. Y cuando dice ninguno es ninguno, y esta es una verdad nómica, para que no me digan, no me salgan con el cuento, que se refiere solamente a los judíos, como dice Leighton Flowers, porque si se refiere solamente a los judíos, ¿cómo resuelven el problema de los presentes? Y tengo aquí académicos del griego que dicen que esta es una verdad axiomática, y si es axiomática, aplica en todo tiempo, en todo lugar y a toda persona. Es una realidad. Segunda Timoteo 1:9, Dios nos salvó y llamó. Escuchen, Dios nos salvó y llamó. Esto es una idea conjunta, o sea que el llamamiento que Dios hace trae como resultado efectivo la salvación. Por eso es una idea como una endiadis, como dicen los académicos, una idea conjunta. Ok, esto es lo que Dios hizo, nos llamó, nos salvó y nos llamó. ¿Pero a qué se debe esto? O sea, ¿cómo nos llamó? Viene el modo como nos llamó, con llamamiento santo. Esto es un pleonasmo. Nos llamó con llamamiento santo. Y luego va a decir, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Si no es conforme a nuestras obras, tenemos que entender que la fe, aunque es un don de Dios, Berlin no va a creer eso, pero también es un acto personal. Y como acto personal, creer es un verbo activo e implica una acción de la persona. Y además es un acto de obediencia. Yo voy a demostrar en los próximos versículos que la obediencia no existe si primero una persona no es santificada por el Espíritu Santo posicionalmente, que es la regeneración. Ahora, esta gracia, el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo, yo no estaba en Cristo, ¿cuándo se nos dio esta gracia? Antes de los tiempos de los siglos. Entonces, por eso es que el llamamiento de Dios, que es un llamamiento santo, trae como resultado la salvación efectiva porque está acoplado a la medida del propósito de Dios y a la gracia que nos fue dada en Cristo. Y esta gracia nos fue dada en Cristo cuando yo no existía, antes de los tiempos de los siglos, y que se hace efectiva ahí mismo en el contexto de este versículo por medio de la predicación del evangelio. Primera de Pedro 1:2 dice el apóstol Pedro, elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Por medio de qué? Ahí viene una frase preposicional griega que empieza con la preposición en, que es de medio. Por medio de la santificación del Espíritu. Aquí se está enfocando la elección que se da en esfera tiempo y espacio y que se da por medio de la santificación del Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo nos santifica, la palabra santificación es un sustantivo verbal. Va a tener dos metas. Una vez que el Espíritu Santo nos santifica, entonces va a decir aquí que van a ocurrir dos cosas. Para obedecer, en el griego es para obediencia, es un sustantivo verbal, se traduce obedecer, pero es un sustantivo. Para obediencia, para obedecer, y número 2, para rociamiento con la sangre de Jesucristo. Es decir, nadie puede obedecer, de acuerdo a este texto, si primero el Espíritu Santo no le santifica. Y ahora tendrá que demostrarme Berlin en su exposición que la santificación del Espíritu aquí no se refiere a la regeneración, pues aquí el Espíritu de Dios tiene que regenerar el corazón para que el hombre pueda obedecer, y después de eso el hombre puede obedecer, y esta obediencia incluye el acto de la fe. ¿Y cómo lo sé? Porque como consecuencia de eso viene el rociamiento con la sangre de Cristo, que es una alusión a la justificación, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. El perdón de pecado ocurre después de la obediencia, pero para que haya obediencia tiene que previamente haber santificación del Espíritu, y esta preposición is, para, o para en el griego, is, y esa preposición para, que viene del griego is, implica propósito, está hacia adelante. La idea es propósito, meta. Esa meta no se logra si primero el Espíritu Santo no nos santifica. Estoy haciendo exégesis del texto. Segunda de Tesalonicenses 2:13, vemos la misma verdad. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Este es el motivo de mi gratitud. Respecto a ustedes, hermanos, los que han sido amados por el Señor, dice el texto griego, un perfectivo que implica una idea resultativa. Como Dios les ha amado, como consecuencia viene lo siguiente, y el motivo de la gratitud de ellos, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? No es que la elección no es para salvación. Aquí dice que la elección de estas personas es para salvación. ¿Qué dice Leighton Flowers? ¿Qué dicen los provisionistas? Que la elección no es para salvación, sino que primero tengo que estar en Cristo y después entonces es que soy salvo, es que soy elegido para salvación. Pero aquí no es así. Aquí está diciendo que la elección precede a la salvación, que primero es la elección y después la salvación. Y luego salvación, como es un sustantivo verbal, tiene dos medios para que se efectúe en la esfera tiempo y espacio. ¿Mediante qué? Dice, mediante la santificación por el Espíritu. Primero viene la santificación del Espíritu, que es la regeneración, y luego viene la fe en la verdad. Y estas dos cosas traen como efectivo un medio de Dios y otro medio es el acto personal. Pero primero el Espíritu Santo tiene que santificarnos, y una vez que el Espíritu Santo nos santifica, entonces ponemos la fe en la verdad y entonces
somos salvos, llevándose a cabo el propósito original de aquellos que Dios ha amado, que los escogió para salvación. Y la salvación se efectúa en la esfera tiempo y espacio mediante santificación y la fe en la verdad. Si no hay santificación del Espíritu, nadie pone fe en la verdad, y esta es la secuencia intencional que el Espíritu Santo guió a Pablo a decir. Por último, voy a decir aquí, o penúltimo, en Romanos 8, 28 al 29 y 30, especialmente el 29 y 30, dice que Dios, esta es la razón del motivo de la consolación por la cual Dios hace todas las cosas que obren para bien. Y es que a los que antes conoció, a los que conoció desde antes, a estos también predestinó. Vean las dos acciones de Dios: y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó glorificó. Estas 5 acciones las realiza el mismo sujeto. Aquí el que está llamando es Dios. Atención, no pierdan de vista el tercer paso. Esto se llama la cadena de la redención, o la cadena de oro de la redención. Pero noten, Berlin me tendrá que explicar a mí y tendrá que responderme la pregunta: ¿qué viene primero, el llamamiento o el conocimiento previo de Dios o la predestinación? Pues de acuerdo a este texto, en este orden lógico, son 5 oristos que se usan, cuyas acciones las hace Dios, y Dios primero conoce. Segundo, Dios predestina a que llevemos la imagen de su Hijo, que es la meta final, la etapa final de la salvación, para que el Hijo sea glorificado. Dios no le va a quedar mal al Hijo. Y debido a ese propósito que Dios tiene de que el Hijo sea glorificado en medio de sus hermanos, sea primogénito entre muchos hermanos, cuando sus hermanos lleven la imagen de Dios, que en eso consiste el clímax de la salvación, que es la glorificación o etapa final, Dios en la esfera tiempo y espacio va a llamar, y a los que llaman los encuentra pecadores. Ese es el llamamiento efectivo. Dios no va a fallar. ¿Y cómo sé que los encuentra pecadores? Como una piltrafa, porque ellos son convictos y confeso pecadores. Y por eso dice que a estos que llama, el resultado es que los justifica. No es un llamamiento para perder el tiempo Dios. No, a ese grupo que Dios llamó, Dios lo justificó. Y ese mismo grupo que Dios justificó les garantiza la glorificación. Por eso se usan auristos. Es curioso que el doctor Wallace nos dice que en el griego hay un objeto directo pleonástico, gramatólogo de la gramática griega. A estas personas, a estas mismas personas, o sea, que es equivalente a decir, el mismo grupo que Dios conoció es el mismo grupo sin que falte ninguno de los que Dios predestinó, y ese mismo grupo que Dios conoció y predestinó es el mismo grupo que Dios llamó, y ese mismo grupo que Dios conoció, predestinó y llamó es el mismo grupo que Dios justificó, y ese mismo grupo que Dios conoció, predestinó, llamó y justificó es el mismo grupo que terminará glorificado. Eso es el énfasis pleonástico de objeto directo. Romanos 8:29. ¿A quiénes? A un grupo, no a todos. Aquí no hay contingencia de que, bueno, tú decides o no decides. Aquí no hay posibilidad de resistencia, porque Dios ha hecho 2 acciones y no se va a equivocar en la tercera. Entonces, estas 2 acciones son las principales acciones que Dios hace, y efectivamente en la esfera tiempo y espacio procede a llamar a los pecadores, resultando en que estos crean, y lo hace por medio del Espíritu Santo, como ya vimos, y luego sean justificados y finalmente glorificados. Vean lo que dice el apóstol Pedro aquí. En ese primer Pedro, terminamos. 1 minuto. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá, dice el texto griego original de la crítica textual. Entonces aquí tenemos claramente que el que llama es el Dios de toda gracia. La gracia está antepuesta al llamamiento de Dios. Esta gracia es una gracia eficaz. Es un llamamiento eficaz que hace Dios. ¿Por qué? Porque nos llama teniendo como meta u objetivo la gloria eterna en Jesucristo, por medio de Jesucristo. Y dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo va a lograr 4 acciones de esos cristianos que garantizan la salvación: perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Señores, hemos demostrado contundentemente que el llamamiento de Dios es efectivo, es eficaz, y es precedido por la regeneración del Espíritu Santo. Tiempo. Muy buena exposición. Ahora pasamos a los 10 minutos de refutación. Sigue el hermano Berlín Reyes. Quisiera presentar también yo, no sé si puedo hacerlo, hermano, disculpe. Tiene algunas... Pastor Winston. Claro, dale. Ok, acá voy. Déjame ver si me permite un segundo. Ok, ¿está ahí Pastor Winston? Si me toma el tiempo y ya que lo pueda presentar.
Pero traes un video del pastor Will Graham, aborda mis argumentos, porque a eso hemos venido, ¿no? Yo hice una exposición, la refutación es de mi exposición, no quiero que me meta terceras personas aquí. Sí. Eso no, pastor, solo es para que ellos van a decir qué es la gracia irresistible. Esa es una definición de lo que es la gracia irresistible. No, ya la definición ya tú la diste al principio y ya yo di la definición, aborda mis argumentos. Esa es la idea del debate. Te agradezco eso. Es correcto que refutes al profesor o lo que dijo el profesor es lo más lógico. Sí, porque si quieres debatir al doctor Will, al profesor Will Graham, es honesto que tú vayas y lo debatas a él. Yo no quiero poner terceras personas aquí y comprometerlo. Yo quiero que tú abordes mis argumentos y creo que soy suficientemente un representante digno del calvinismo. Así que aborda mis argumentos. Ok, bueno. Ok, muy bien. Entonces, si me toma el tiempo, hermano, por favor. Ahora. Ok, muchas gracias. El video que quería subir no tiene absolutamente nada malo. Lo único que estos hermanos dicen que es la gracia irresistible. Y ellos dicen claramente, ellos están diciendo, la gracia irresistible es el acto de Dios de darle vida nueva a las personas para que crean en Jesús. Es decir, ellos están definiendo qué es gracia irresistible. Porque llamado eficaz, ¿qué es eso? ¿Qué es llamado eficaz? ¿Qué es eso? Gracia irresistible. ¿Qué es eso? ¿Qué es gracia irresistible? Llamado interno. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Obra del Espíritu Santo. Salvación monergista. Salvación soberana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, yo les he hecho una definición. Gracia irresistible, también conocido como llamado interno, llamado eficaz, obra del Espíritu Santo, salvación monergista, salvación soberana, todo eso, palabras bonitas, todo lo que significa es Dios le da vida espiritual nueva a los incrédulos. Eso era todo lo que este video iba a decir, donde ellos están diciendo eso, exacto lo que yo estoy diciendo, y yo quería que ustedes lo escucharan para que no vean que yo estoy inventando definiciones o términos. Ok, el pastor Winston entonces el pastor Winston, para que usted gane este debate, debe de demostrar que Dios hace nacer de nuevo a los incrédulos, que Dios hace nacer espiritualmente. Si usted, hermano pastor Winston, no puede demostrar eso, la gracia irresistible, el acto de Dios darle vida de Efesios 2:5, una vida soteriológica a los incrédulos, mi querido pastor Winston fracasó. ¿Ok? Eso es todo lo que yo quería mostrar en ese video. Nuevamente, el llamado eficaz, cuando el pastor Winston, todos los versículos que mencionó, podemos ir uno por uno. Ninguno dice, Dios le da vida nueva a las personas que no creen en Jesús. Eso es una soteriología antropocéntrica. ¿Por qué es una soteriología antropocéntrica? Porque hemos quitado al crucificado de la ecuación de la vida y tenemos vida sin Jesús. La vida nueva de Efesios 2, Efesios 2. Leamos Efesios 2. Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Eso qué quiere decir calvinísticamente? Él os dio vida sin creer en Jesús. Y luego continúa el texto, por gracia sois salvos. Ahora, quiero demostrar acá, tengo acá rápidamente, voy a ir acá, voy a leer entonces, ok, dice, aunque la misma palabra inspirada literalmente dice esto o el evangelio se ha escrito para que creáis y para que creyendo tengáis vida en su nombre, los calvinistas tienen la audacia de enseñar que el evangelio es insuficiente para que los pecadores puedan creer en Jesús para ser salvos por Jesús. Que la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, es insuficiente para que los pecadores puedan creer en Jesús para ser salvos por Jesús. Es insuficiente gracia. Se necesita más gracia. Se necesita otra gracia. Se necesita una gracia suficiente, es decir, se necesita gracia irresistible. O si no me creen, le cito a el calvinista J.I. Packer, cito, dice, cuando la palabra de Dios se proclama a los pecadores, tampoco hay respuesta, pues ellos también están muertos en sus delitos y pecados.
¿Cuáles son las implicaciones de esto para el evangelismo? La implicación es que en la evangelización, como lo hemos descrito, no puede tener éxito. No importa el grado de claridad y eficacia que empleemos en proclamar, no hay ninguna esperanza de convencer y mucho menos convertir al hombre. Pregunta nuevamente, ¿tenemos alguna esperanza de convencer a los pecadores de la verdad del evangelio con nuestra propia razón? Claro que no. ¿Podemos esperar que el hombre obedezca al evangelio por las palabras que decimos? No. Podemos predicar con claridad, con fluidez y con gracia. Podemos desafiar a nuestros amigos, podemos organizar grandes campañas y avivamientos, repartir folletos, colgar letreros, anunciar por todos lados, pero nunca habrá la más mínima posibilidad de ganar una sola alma para Cristo si no hay otro ingrediente, algo mucho más poderoso que nuestro propio afán. Toda obra evangelística fracasa. J. I. Packer, El evangelismo y la soberanía de Dios, capítulo 4. No importa el evangelio que lo predique, no importa que el mismo Jesús predique el evangelio, no hay respuesta. Es insuficiente, se necesita otra gracia. Se necesita la gracia irresistible, se necesita que Dios primero haga nacer de nuevo a las personas que no creen en Jesús, para que crean en Jesús. ¿De dónde sacamos eso de las escrituras? Pero el calvinismo, para el calvinismo, así como es de imposible cumplir la ley para ser salvo por la ley, igualmente también es imposible creer en Jesús para ser salvo por Jesús. Ellos han hecho imposibles ambas cosas. Como no puedes cumplir la ley para ser salvo por la ley, tampoco puedes creer en Jesús para ser salvo por gracia. Y si crees en Jesús para ser salvo, te salvaste por obras, te regeneraste a ti mismo. La palabra de Dios nos habla de una inhabilidad total. En Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no hay predicador, inhabilidad total. Si no hay evangelio, inhabilidad total. Si no hay palabra de Dios, inhabilidad total. Pero los calvinistas han agregado otra inhabilidad total. También, si hay predicador, también no pueden creer. Si hay evangelio, tampoco pueden creer. Me gusta esta frase que leí en El Pastor de Hermas, cito, «Ves pues, me dijo, que el arrepentimiento de los pecados trae vida, pero el no arrepentimiento trae muerte». Me gusta porque eso también dijo la iglesia en el Concilio de Hechos 11:18, cito, «Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida». Por este debate le concedo al pastor Winston Medina que Dios nos dio unilateralmente que creamos. Pero, ¿qué es el orden que nos da? Creer para vida, no vida para creer, como dice la gracia irresistible. No vida para creer. Ok. Ahora, Charles Spurgeon dice, si he de predicar la fe en Cristo a un hombre que ha sido regenerado, entonces el hombre, habiendo sido ya regenerado, ya es salvo, y es innecesario y ridículo predicarle a Cristo y pedirle, gracias, y pedirle que crea para ser salvo, si ya es salvo, puesto que ya ha sido regenerado. He de predicar la fe solamente a los que ya la tienen, es absurdo en verdad. ¿No sería esto como esperar que el hombre se sane para luego llevarle la medicina? Esto es predicar a Cristo a los justos y no a los pecadores. Charles Spurgeon, sermón titulado The Warrants of Faith o Garantía de la Fe. Mi querido hermano Pastor Winston definitivamente tiene que demostrar la gracia irresistible, el acto de Dios de darle la vida de Efesios 2 a las personas que no creen en Jesús. Nuevamente, se escucha bonito, llamado interno, llamado eficaz, obra del Espíritu Santo, salvación monergista, salvación soberana. Yo sí creo en la gracia, en la sola gracia. Yo creo en la sola gracia. Okay. Yo creo que Dios salva monergísticamente también.
pero estamos hablando de dos cosas diferentes. El mismo diccionario, pero significa dos cosas diferentes. Adelante, hermano, muchas gracias. Bueno, le quedan 45 segundos, así lo deja. Ok, bueno, únicamente quiero decir que el provisionismo dice no podemos hacer nada por nosotros mismos, no podemos hacer nada para salvarnos ni para regenerarnos, por eso creemos en Jesús. Porque no podemos hacer nada, por eso creemos en Jesús. Nuestros hermanos calvinistas dicen porque no podemos hacer nada para tener vida, por eso no creemos en Jesús. Gracias, hermano, adelante. Ok, termina su tiempo, hermano. Entonces, continuamos con los 10 minutos de refutación del profesor Winston. Me dice cuando esté listo. Estoy listo, claro. Permítame un tantito. Adelante. Voy a comenzar diciendo que nuestro amigo Berlin no entiende Efesios 2:1. Él dice que yo tengo que demostrar eso. Pero si nosotros tomáramos eso como el tema de la regeneración allí, aunque yo creo que sí es una regeneración, pero legal, porque es paralelo a Colosenses 2 y tiene que ver con esa vida que Dios nos dio cuando clavó el acta de los decretos en la cruz. Es una vida legal a la que se refiere el contexto. Pero es curioso, y claro, eso garantiza la regeneración y es la eficacia del sacrificio de Cristo. Pero es curioso porque justamente es temporal al pecado, porque dice, nos dio vida estando nosotros temporalmente hablando muertos en nuestros delitos y pecados. No dice siendo creyentes. Acuérdense que nuestro amigo se opone a que la vida sea dada siendo incrédulo, pero ahí dice que estando nosotros muertos temporalmente en vida y en nuestros delitos y pecados. No es que nos dio vida después que creímos, porque si creímos ya estamos justificados y si estamos justificados estamos salvos. Pero así de irracional es el argumento, no estoy diciendo el hermano, de nuestro amigo. Dijo, bueno, confunde, aquí no vinimos a debatir, el tema del debate no es la regeneración pre-fe. Si ustedes han escuchado a Berlin se la ha pasado durante todo este tiempo queriendo ridiculizar la doctrina del llamamiento eficaz, que consiste en la gracia eficaz que garantiza la regeneración previo o simultánea al creer, porque otra de las confusiones que tiene Berlin aquí, y hay que darle una clasecita de teología, es que entienda Berlin que nosotros cuando hablamos de la regeneración pre-fe no lo vemos como un acto separado, sino simultáneo, y no lo vemos como un sentido, un orden cronológico, sino lógico. ¿Usted entiende la diferencia? Yo creo que por los argumentos que usted nos ha traído, usted no entiende la diferencia entre pre-fe en un sentido lógico versus pre-fe en un sentido cronológico, porque toda la caricatura que usted está haciendo es que los calvinistas no creemos que la regeneración es contingente a la regeneración y la fe, pero es un solo paquete, porque es una idea lógica y usted tiene que conocer primero qué es lo que cree su contrincante, porque yo creo que la regeneración se da en fases. Primero, Dios nos da vida en una vida de regeneración y enseguida inmediatamente me habilita para yo creer, porque esa vida es la idea de que el Padre me trae para que yo pueda creer. De lo contrario no puedo creer, y eso lo acabamos de ver en Efesios 6, pero en Juan 6:44. Calvino, me citas a Calvino. Amigo, Calvino creía que la regeneración tiene fases también. Él creía que el Espíritu Santo, cuando nos convence de pecado, justicia y juicio, cuando nos santifica inicialmente, antes de que creamos, ahí la vida está garantizada. Por eso podemos hablar de una regeneración en términos de garantía. Enseguida viene la fe y nos justifica, y la justificación es otra fase de la regeneración. Y luego a lo largo de la vida Dios nos va transformando a la imagen de Cristo. Esa es una manera en que nos va transformando, nos va regenerando. Y luego hay una regeneración escatológica. Hay que leer a Calvino en su contexto. La generación escatológica de la que nos habla Cristo, la regeneración, la palingenesia. Entonces no nos venga con cuentos, porque me parece que usted no ha leído a Calvino en contexto. Voy a regresarme atrás. Dice, él define y limita la definición de gracia irresistible al acto de dar vida a los incrédulos. Y es cierto que eso es parte de la doctrina, pero no es la única definición. De hecho, la doctrina se llama, en términos teológicos, el llamamiento eficaz, porque es un llamamiento que va a traer consigo como resultado el arrepentimiento, pero no un arrepentimiento que sale de mi cuenta propia, es un arrepentimiento que Dios concede. En los textos que leyó, Dios concede arrepentimiento para vida, pero no se puede confundir arrepentimiento con la fe. Pero ya vimos que cuando Pedro explica, él dice que Dios escogió tres cosas: que los gentiles oyeran, esa es la manera como Dios concede el arrepentimiento. Número dos, que Dios
que el instrumento fuera la boca de Pedro. Y número 3, que ellos creyeran. ¿Quién escogió eso? Dios. No nació del hombre. Las 3 cosas las escogió Dios. Dice arrepentimiento para vida, pero desconoce las 23 funciones de la preposición is. Él cree que para vida significa que primero tengo que arrepentirme para luego obtener la vida. Y eso no es necesariamente lo que significa, porque puede ser de referencia. Arrepentimiento con relación a la vida que ellas ya tienen, porque han creído, y no necesariamente. Y además la idea de arrepentirse y creer es una idea conjunta en el griego, porque dice Cristo que prediquen el evangelio a que se arrepientan y crean. Es arrepentirse creyendo o creyendo arrepintiéndose. Las 2 ideas están conjuntas allí, pero la idea de arrepentimiento para vida no se puede entender de meta. Porque si yo hago ese mismo ejercicio, cada vez que vea la preposición para, y incluso en la gramática española así es, tiene una idea de referencia con respecto a la vida. Dios nos ha dado arrepentimiento porque es un don concedido por Dios. Y aquí tengo las gramáticas griegas. Las gramáticas griegas, si las quiere ver en las preguntas, se las muestro para que usted vea que es una idea de referencia. No es una idea de meta como usted la quiere hacer creer. Lo mismo, porque si usted me va a agarrar esta preposición, usted tiene que entonces consistentemente decir que el bautismo es para el perdón de los pecados, porque ahí está en la preposición is, la misma preposición para el perdón de los pecados. Entonces usted tiene que bautizarse para entonces tener perdón de los pecados. Al menos que usted ahora me diga que ese perdón de los pecados, esa preposición is es en referencia al perdón de los pecados por la cual yo me bautizo, porque se bautiza creyente. Entonces se da cuenta que su argumento no se puede sostener. Dice que me cita por ahí Spurgeon diciendo que Spurgeon cita que la regeneración, dijo que si estamos regenerados estamos salvos. No, amigo, se equivoca, pero se equivoca aparatosamente, porque en Efesios 2:8 dice que hemos sido salvos por medio de la fe. La pregunta para ustedes, ¿la fe es primero o la salvación? Usted me tendrá que decir que es la salvación. Ahora vamos a Tito 3:5 y vamos a ver cómo es que Dios nos salvó. Dios nos salvó, vaya a Tito 3:5, Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino a la medida de su misericordia por medio del baño regenerador y renovador del Espíritu Santo. La regeneración es el medio por el cual Dios nos salvó. Si la regeneración es un medio de salvación, esta precede de la misma manera que la fe precede a la salvación. Por lo tanto, la regeneración es un medio de Dios para salvarme, y es simultáneo o es temporalmente antes, porque es un medio instrumental, es causal. Causa la salvación, la regeneración. Estar regenerado no es estar salvo, no es equivalente, es un medio de Dios para salvarnos. Tito 3:5 nos dice que Cristo dice que creamos en él para vida. Amén, yo creo eso, pero ¿sabes qué? Tú confundes regeneración con vida eterna. Si la regeneración es equivalente a la vida eterna, ¿por qué Pablo va a decir en Tito 3:5 que Dios nos regenera para que nosotros seamos salvos? ¿Por qué va a decir que el medio para salvarnos es la regeneración? Entonces estaría diciendo que tengo vida eterna, y entonces esa vida eterna, que es la misma regeneración que tú dices, porque confundes la palabra vida eterna con regeneración, después que tengo vida eterna, Dios está usando la misma vida eterna para salvarme. Eso no tiene sentido, mi amigo. Necesita estudiar un poquito más de gramática. Cita Hechos, creo que, a ver, por aquí me cita Hechos 15:9. La fe purifica los corazones, amén, purifica los corazones. Esa es la justificación. Por la fe somos justificados pues por la fe, pero la justificación no es lo mismo que la regeneración. Usted está muy equivocado. Estás muy equivocado, porque la regeneración no es el perdón de los pecados. La regeneración es el medio de Dios para salvarme. Y ya vimos en todos los textos que usted no abordó ninguna vez, y ya perdió todo este debate porque usted nunca abordó mis textos. Dice que primero Dios tiene que santificarnos, y le voy a preguntar a usted si primero yo puedo obedecer antes de que el Espíritu Santo me santifique. Y esa santificación es la santificación posicional. En todos los libros de teología, incluyendo arminianos y de provisionistas, dice que ahí es la santificación del Espíritu, la cual es la regeneración. Y si esa es la santificación, si la santificación del Espíritu es la santificación posicional y es la regeneración, entonces, querido amigo, quiere decir que yo, sin ser regenerado, no puedo obedecer, porque la santificación del Espíritu en 1 Pedro 1:2 tiene 2 metas. Número 1, que yo obedezca, y después que obedezca, entonces sea rociado con la sangre de Jesucristo, que es la purificación de los corazones, que usted habló aquí, citándome aquí que la fe es para la purificación de los corazones. Amén, pero ese es un acto de obediencia que sigue como consecuencia de que el Espíritu nos ha santificado. De lo contrario, no hay obediencia. Usted tiene a gente impía sin que el Espíritu lo santifique, creyendo. Y en 2 Tesalonicenses 2:13 dice claramente que la salvación se obtiene por medio de la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Cita el caso de Cornelio. Dios a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. Vuelve a enfatizar, ese para vida puede ser de referencia.
Hay 23 posibilidades sintácticas. Usted no lo va a limitar a uno porque incurriría en la falacia de cherry picking. Vaya y busque los léxicos y vea cuántas funciones tiene la preposición is. Y si usted es consistente, si Dios da arrepentimiento para vida, entonces usted tiene que bautizarse para el perdón de los pecados en Hechos 2:38. Porque es la misma preposición, la misma estructura sintáctica. Entonces vamos a ser consistentes. Devuelva a ser y entonces crea en el bautismo para la regeneración. Y usted incurrirá en aquello que califica el mismo de Hipona como maniqueísmo y le llevará la contraria a su amigo provisionista Ken Wilson. ¿Terminamos, dijiste? No, le quedan 50 segundos. Ah, no, buenísimo, excelente. Usted dice, el cristiano como no puede, los calvinistas dicen que como no se puede cumplir la ley, pero qué bueno que admite que Dios sí puede pedir cosas que el hombre no puede. Ese es otro tema, la incapacidad, incurre en eso. Qué bueno que admite que entonces Dios sí puede pedir cosas que el hombre no puede hacer, porque él admite que como el hombre no puede cumplir la ley, entonces quiere decir que Dios sí le pidió a Israel que cumpliera 613 mandamientos, sabiendo Dios de antemano que ellos no podían cumplir la ley, y no hay justo ni solo uno. Qué bueno que lo admite, gracias, bienvenido al calvinismo. Entonces, tenemos una base para demostrar que si efectivamente Dios puede pedir algo que el hombre no puede hacer, entonces Dios puede pedir y demandar que el hombre crea, y eso no significa que el hombre pueda creer. Y si el hombre puede creer, ¿qué hace Dios entonces? Escogiendo que ellos oigan, que el instrumento sea el predicador Pedro y que ellos crean. ¿Para qué Dios va a escoger eso? Y es un verbo en voz media que indica la intención de Dios. Tiempo. Bueno, terminan los 10 minutos de refutación y pasamos a las 2 preguntas de 2 minutos. Pasamos a las 2 preguntas y 2 minutos para responder. Para formular la pregunta, ¿hay algún tiempo? No. No, ok, perfecto. Entonces, ¿quién va? Lo único que se exige es que la pregunta esté basada en los argumentos que se han esgrimido o en la temática, sin sacar a terceras personas. Porque sacar otras preguntas que no vengan con el tema. Exacto. Entonces empezamos con el hermano Berlin Reyes con sus 2 preguntas. Adelante. Ok, sí. A mi pregunta, Pastor Winston, ¿nos podría usted dar textos de las Escrituras donde Dios regenera a los incrédulos? Es decir, les hace nacer la vida espiritual nueva a los incrédulos para que puedan creer. Adelante. Bueno, ya te demostré que en Tito 3:5 dice que la regeneración, el baño regenerador, el renovador, es un medio, y voy a buscar aquí Tito 3:5, vamos a ir aquí, permítanme, párame tiempo un momentito ahí, hermano, mientras busco la interlineal y luego entonces hacer mi argumento. Ok, sí, para el tiempo. Ok, Tito 3:5, voy a compartir la pantalla. Disculpe, pastor, yo pensé que estaba listo para presentar su presentación. Porque pero como me está pidiendo un texto bíblico, te lo voy a mostrar. Ahorita también, hermano, si usted necesita tiempo, lo vamos a parar el reloj para que también... esto es válido. Listo, vámonos. Sí, no, es que a mí no se me concedió algo y entonces yo creo que está siendo injusto acá, pero adelante. Me pediste un texto que te lo demostrara, yo te lo voy a demostrar con un texto bíblico. Entonces, ¿para qué me pides hacer una pregunta en la que entonces quitemos el texto y no te respondo con el texto bíblico? Entonces, ¿cómo hacemos? Exacto, sí. Bueno, hermano, también usted va a tener esa oportunidad también si necesita buscar algo. Claro. Puede buscar y tendremos el tiempo también para hacer para eso. Vean lo que dice el texto aquí: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino a la medida de su misericordia. Y va a decir, ¿cómo? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En el griego es la misma preposición que se usa en Efesios 2:8, que está aquí, día, por medio, aquí está, día, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque es un genitivo. Quiere decir que el Espíritu Santo es el agente que me regenera y me renueva, y este es el medio que Dios utiliza. ¿Para qué? Para salvarme, porque esa frase modifica el verbo salvar. Entonces, esto demuestra que yo puedo estar regenerado y no estar salvo. Dios primero me regenera y una vez regenerado me salva. Y dentro del contexto va a decir que la gracia es abundante, que son riquezas de Cristo, y es el medio, Cristo, la agencia personal, para que nosotros seamos justificados para vida, para la herencia de la vida. Entonces, claramente, eso es lo que está diciendo.
lo cual prueba que la regeneración no es equivalente a la vida eterna, ni tampoco es equivalente a la salvación. Yo puedo estar regenerado y no estar salvo. Y aquí está demostrado en el texto. Ok, adelante. ¿Me queda tiempo o estamos hasta ahí? 25 segundos. Ah, bueno, y efectivamente él citó Efesios 2:1 y ahí claramente dice que la vida nos la da Dios cuando estamos muertos en delito y pecado. Si ya yo he creído, debo estar justificado. Y si estoy justificado, entonces efectivamente tendría que estar salvo para que me va a regenerar. Pero ese no es el tema del debate, acuérdense. Ok, siguiente pregunta. Continúa con la siguiente pregunta, hermano Berlín. Creo que es como una y una. Me tocan 2 minutos de refutación. Sí, te toca refutar a ti. Continuamos con la refutación entonces. Déjame que voy a anotar, espérate. Ok, Dale. muy bien. Yo por esa razón le pedí al pastor Winston que me permitiera poner el video porque ahora él me está acusando de que yo no entiendo qué es la gracia irresistible. Por esa razón yo quería presentar el video. Claramente los hermanos calvinistas están explicando allí que gracia irresistible es el acto de Dios darle la vida de Efesios 2 a las personas que no creen en Jesús. Claramente. Bueno, el pastor Winston no me lo permitió, está bien, pero que no diga, por eso yo quería presentar el video. Porque Preséntalo, él pues, me para que no dijo, llore, no, chico, preséntalo. no, le pido que no me interrumpa, pastor, por favor. Él dijo, no entiendes que es la gracia irresistible, no lo comprendes. Claro que lo entiendo. Él dijo, se llama gracia eficaz. Él le da un nombre diferente a lo mismo. Es como si al blanco que se llama blanco le damos otro nombre, pero es el mismo blanco. Llamado eficaz es lo mismo. Dios hace nacer de nuevo a los incrédulos. Dios regenera a los incrédulos. Ok. Le voy a leer acá rápidamente si me da tiempo. Dice Martín Lutero nuevamente. Voy a leer a Martín Lutero. Dice, Nicodemo no puede comprenderlo porque él vive en la creencia equivocada de que logrará entrar al cielo gracias a sus obras precedentes. Cristo le pone un no rotundo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos los que enseñan algo que contradice este artículo son maestros falsos. Nosotros, empero, creámoslo y démosle gracias a Dios por el hecho de que al fin fue traído a luz, puesto en conocimiento de todos cuál es el verdadero camino a la vida. Haz que yo sea regenerado sin colaboración de ninguna obra mía, es decir, solo por la palabra y la fe. Ahora, el pastor dice que ellos son regenerados, son regenerados a muerte, porque son regenerados y continúan muertos en sus delitos y pecados. Nacen a vida muerta, porque nacen de nuevo muertos en sus delitos y pecados. Regenerados, ¿cómo? Si naces a vida nueva, ¿cómo estás muerto en tus delitos y pecados? ¿Cuál de las dos? O estás muerto espiritualmente o estás vivo. Gracias. Tiempo, ok. Es intercalada, ¿verdad? Sí. Ok, sigue la primera pregunta, profesor Winston. Berlín, la regeneración y la salvación es lo mismo, porque eso usted argumentó en su video. ¿Es lo mismo la regeneración y la salvación o es lo mismo la regeneración y la vida eterna? Adelante. Me avisa, por favor, no sé cuándo empezar. Adelante. Ok, muy bien. La regeneración es el acto de Dios de hacernos nuevas criaturas, de regenerarnos de nuevo. Le voy a dar una definición acá, Pastor Winston, de Wayne Grudem. Se la doy acá rápidamente, ok. Yo no necesito que me dé tiempo. Yo estoy acá preparado y puedo, a ver. ¿O sabe qué? Deme tiempo, por favor. Voy a también. Ajá, Okay. gracias. Muchas gracias. Ok, vamos a buscar acá. Ok. Ahora sí, ya la tengo acá.
por favor, me pone mi tiempo. Gracias. Adelante. Ok, muy bien. Dice Wayne Grudem en su Teología Sistemática, capítulo 34, la regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Esto es lo que también se conoce como nacer de nuevo, usado en el lenguaje de Juan 3:3. Ahora el pastor Winston dice que él nace a una vida muerta en sus delitos y pecados. Yo nazco de nuevo a una vida muerta en mis delitos y pecados. Ahora, en Tito 2 dice que la regeneración, eso es lo que hace Dios en nosotros, salvándonos. ¿Cómo te salva Dios? Haciéndolo de Tito, lo que citó el pastor 3:12, regenerándonos, lavándonos, limpiándonos. Esa es la forma en que Dios nos está salvando. Fuimos salvados, ¿cómo? Siendo regenerados. Esa es la vida nueva, es una vida nueva, muerto en tus delitos y pecados. Bueno, o estás muerto o estás vivo. No puedes estar muerto vivo ni vivo muerto. Adelante, muchas gracias. Quedan 15 segundos. Así lo dejan. Ok. Ok, bueno, entonces que me quedan 15 segundos, leo acá otro artículo rápido. En la confesión belga dice, artículo 24, creemos que esta fe verdadera forjada en el hombre al escuchar la palabra de Dios y la operación del Espíritu Santo, lo regenera y lo convierte en un hombre nuevo, haciéndole vivir una vida nueva. Gracias. Tiempo. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Última pregunta para que la formule el hermano Berlín. No, voy a refutar eso que dijo él. Oh, claro, sí, exacto. Sí. Bueno, escuchamos. Pastor, disculpe. Esa fue mi tiempo de refutar lo que usted había. No, o sea, yo le hice la pregunta. Yo te pregunté que si la regeneración era lo mismo que la salvación y tú lo estás respondiendo. Perdone. Tienes razón. Adelante, sí. Ok. Bien, bueno, mi amigo se fue a refutar a Martín Lutero o a citar a Martín Lutero. Aquí no estamos hablando de Martín Lutero. Le dije que no me trajera a terceras personas. Está debatiendo conmigo. Nada de Martín Lutero, ni Charles Spurgeon, ni nada. Él definió la regeneración como el acto de Dios darnos vida. Entonces no es equivalente a la vida, sino el acto de Dios de darnos vida, vida que vida eterna. Entonces la regeneración es para que Dios nos dé vida, el acto de Dios de darnos vida. Excelente. Luego va a citar a Grudem, dice, creo que es a Grudem que citó, dice el acto de Dios mediante el cual Dios nos imparte una vida nueva. Nos imparte, no dice es equivalente a la vida eterna, no dice es equivalente a la salvación, es el acto por el cual Dios nos va a dar la vida. Entonces, si es el acto por medio del cual, o sea, es un medio, porque él claramente entiende el concepto, ese es el medio para Dios darnos vida, no dice que es equivalente a al nuevo nacimiento. Lo que define como nuevo nacimiento es la vida nueva. Esto es lo que se conoce como nuevo nacimiento. La vida nueva es el nuevo nacimiento, pero la regeneración es el acto de Dios de darnos vida, el acto de salvarnos. Estoy completamente de acuerdo. No es equivalente a la vida eterna. Lo probó. Gracias por probar mi caso, por probar mi punto. Luego él va a torcer Tito 3:5 y le va a dar a la preposición de medio, lo va a convertir en un modo, en una forma, porque él va a decir, es la forma como Dios me salva. No, no es la forma, es el medio como Dios me salva. Dos cosas distintas. La preposición dia es de medio porque está rigiendo en genitivo y ahí significa que es el medio instrumental por medio del cual Dios me salvó. Entonces, si esto es el acto, un medio que Dios utiliza para salvarme a través de lavarme y a través de bañarme y renovarme, entonces Dios me salva a través de eso y el acto puede ser previo a la salvación o puede ser simultáneo. O sea, pero de todas maneras no le puedes eliminar el aspecto causal. Ahora, el arrepentimiento para vida de que se habla en Hechos, ¿sabes qué es? Pedro lo explica. Hechos 15:7. Dios escogió tres cosas: que los gentiles oyeran, que la boca de Pedro fuera el instrumento y que creyeran. Ese es el arrepentimiento para vida. Tiempo. Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Estoy correcto? Sí, de parte mía. Ok, muchas gracias. Nosotros los provisionistas creemos que no nos podemos dar vida a nosotros mismos, por lo tanto creemos en Jesús. Creemos que no podemos salvarnos, por lo tanto creemos en Jesús para que Él nos salve, es decir, otro nos salva. Pastor Winston,
¿de qué obras de salvación? ¿Me podría dar una obra de salvación por la cual se acusa a los provisionistas de salvación por obras o de cooperar con sus obras? Gracias, adelante. Adelante. No, porque no estamos debatiendo el tema de la salvación por obras. Aquí vinimos a debatir el tema de la gracia irresistible. La pregunta es irrelevante, no estoy obligado a responderla. Es mi respuesta. Ok, entonces decidí no contestar la pregunta y porque era irrelevante. Entonces continuamos con, no sé, ¿quiere Dos agregar minutos. 2 minutos? 2 minutos míos. Ajá, Exacto. para responder. Para responder ahí, permítame tantito. Pero hermano Ignacio, Sí, es importante aclarar que la respuesta que él vaya a dar es irrelevante porque el tema de discusión no es la salvación por fe y exacto, obra. solamente algo que quiera agregar él, pero porque no tiene nada que Exacto. refutar, porque no dio ningún argumento, porque no, la pregunta sería no tiene que ver. Exacto. ¿Quiere agregar algo ahí a lo que usted está debatiendo, vino a debatir? ¿Me podría poner mi tiempo, disculpe? Adelante. ¿Me avisa? Sí, Ok, gracias. Muy bien. Claro, nosotros los provisionistas somos cristocéntricos, 100% cristocéntricos. Nosotros no decimos que nos podemos regenerar a nosotros mismos y también decimos que no nos regeneramos, que necesitamos creer en Jesús para que nos regenere, para que nos dé la vida espiritual nueva. Nosotros no quitamos a Jesús de la ecuación de la vida. Por eso empecé mi abertura cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Disculpe, ¿será que podría? Es mi tiempo. Ajá, gracias. Sí, pues. Ok, entonces los provisionistas tenemos a nuestro Señor Jesús. Como no podemos regenerarnos, creemos en nuestro bendito Señor Jesús para que Él nos regenere. Nuestros hermanos calvinistas dicen, como no podemos regenerarnos, no creemos en nuestro Señor Jesús para que nos regenere. Como no podemos hacernos nacer a vida nueva, no creemos en Jesús para que Jesús nos haga resucitar de nuevo. Los provisionistas no. Nunca tenemos a nuestro bendito Señor Jesús, quien nos regenera, quien nos da vida nueva, nos hace nacer. Él nos da nuestra salvación. La vida nueva en Cristo, la regeneración, no está condicionada a las obras, pero está condicionada a la fe. En la soteriología de mi hermano Winston, el nacer de nuevo a una vida espiritual nueva no está condicionada a las obras, pero tampoco a la fe. Dios le regenera automáticamente sin creer en Jesús. Gracias. Ok, le quedan 5 segundos. Perfecto, entonces aquí lo voy a dejar. Gracias, hermano. Entonces, su tiempo de formular la pregunta. Ok, voy a compartir aquí la pantalla. Espérate un momento. Por eso quería poner esto para estar listo. Déjame ver, aquí está. Ok, aquí tenemos la sintaxis de 1 de Pedro 1:2. Somos elegidos según la presencia del Padre en santificación del Espíritu. Y la santificación del Espíritu persigue 2 propósitos. Número 1, obedecer. Y número 2, ser rociado con la sangre de Jesucristo. En la teología provisionista, ustedes creen que ciertamente Cristo da vida, pero yo tengo la habilidad de creer. Y creer es un acto de obediencia. Para usted, Berlin, ¿usted puede obedecer sin la regeneración del Espíritu Santo? ¿Sin la santificación del Espíritu Santo? ¿O usted necesita la santificación del Espíritu para poder obedecer, ya que la obediencia, la fe es un acto de obediencia? Adelante. ¿Sí entendió la pregunta, hermano Berlin? Sí, correcto. Ok, me dice cuando esté listo. Listo, estoy listo. Adelante. Ok, muy bien. Claro, nosotros no creemos que el hombre puede obedecer, ¿ok?, a la ley de Dios, ¿ok? Nosotros no podemos obedecer a la ley de Dios, no podemos cumplir la ley de Dios. Pero de ahí a concluir que porque no podemos obedecer a Dios, no podemos creer en Jesús para obedecer a quien obedeció a Jesús, obedeció a Dios, perdón, a Jesús. Eso es un non sequitur, no sigue, ¿ok? Ahora, él dice acá elegidos, ¿ok? Elegidos. Acá si tenemos elegidos, no estoy viendo acá pero me parece que esto es el complemento directo, es quienes fueron elegidos.
Pedro acá se estaría refiriendo que ellos, Pedro, la comunidad de los creyentes, es quienes fueron elegidos, ¿ok? Según la presencia de Dios Padre, ¿ok? Acá está hablando de una presencia, ¿ok? En santificación del Espíritu para, para obedecer. Claro, ¿quiénes son los que obedecen ahora al Señor? ¿Quiénes son los que obedecen ahora a los mandamientos del Señor? Nosotros, los creyentes. Nosotros somos quienes obedecemos, porque ese es el complemento directo de quienes están siendo estos son los creyentes. Pedro se está refiriendo a él y a los hermanos, a los creyentes. Ellos son los que están obedeciendo al Señor. Entonces, básicamente es un non sequitur lo que está haciendo el pastor Winston Medina. Adelante. Quedan 20 segundos. Estamos bien, gracias. Ok, voy a reiniciar el tiempo y los momentos de refutación. Claro, listo, gracias. Aquí se definió el debate, señores. Miren, dijo él, no podemos obedecer la ley. Nosotros provisionistas creemos que no podemos obedecer la ley de Dios. La pregunta es, pero Dios la demandó, Dios lo pidió, ¿verdad? Dios dijo, hagan los mandamientos para que vivan. Entonces se les cayó el argumento floweriano pelagiano que dice que y que acusa a los calvinistas, porque él es de la misma línea de Ken Wilson y de Flowers, de Leighton Flowers, dice, Dios no puede pedir algo si el hombre no tiene la capacidad, porque sería un Dios injusto. Bueno, pero él ha admitido que el hombre no puede cumplir los mandamientos y Dios le demandó eso a ellos. Entonces Dios le pidió a todo el pueblo de Israel, a través de 613 mandamientos, que los obedecieran, y el hombre no podía. No es que Dios no puede pedir algo que el hombre no puede hacer, y él admite que el hombre no puede obedecer los mandamientos de Dios. Pero miren, qué curioso, dice ahora, claro, ¿quiénes son los que obedecen los mandamientos del Señor? No, la pregunta no es quiénes son los que obedecen los mandamientos del Señor, porque creer es un mandamiento del Señor. Amén. Refutado solito, ¿no? Porque resulta que aquí el primer acto de obediencia tiene que ser el creer, porque enseguida el segundo propósito es ser rociado, para ser rociado con la sangre de Jesucristo, lo cual implica la justificación. Pero usted tiene a la gente creyendo, siendo justificado para luego ser regenerado. Usted tiene a los caballos, a las carretas, alando a los caballos en una bajada empinada. Pero usted dijo que aquí estaba, que los cristianos sí pueden obedecer los mandamientos, pero aquí no está hablando de los mandamientos. Pero mire, dijo que la palabra elegidos es el complemento directo. Mire, menos mal que dijo me parece, porque no le voy a caer arriba. Aquí no hay, en este texto no hay ni un solo objeto directo, que es lo que les estoy demandando en la comunidad de YouTube a la gente de Ken Wilson, a los provisionistas que hicieron la pregunta, que la preposición kata tiene un objeto directo, que 1 Pedro 1:2 tiene un objeto directo. Qué locura. Y menos eso del mandamiento. Excelente, hermanos. Entonces, ahora sí pasamos a los 5 minutos para resumir. Es el turno del hermano Berlín Reyes. 5 minutos para resumir su postura. Muchas gracias, hermano. Listo. Estoy listo, por favor. Adelante. Muchas gracias, hermano. Bueno, Pastor Winston, yo puedo llamarle a usted también gnóstico. Porque usted me dice, pelagiano, yo puedo llamarle a usted también gnóstico, maniqueo, etcétera, pero no lo voy a hacer. Me refería al argumento, ¿okay? El argumento pelagiano floweriano. No dije que usted era un pelagiano, son dos cosas distintas. Claro, por eso interrumpo, porque usted también me interrumpió anteriormente, ¿ok? Vamos a pausar. Y no estamos ahorita no estamos para pelearnos nosotros. Si quiere hago un video y reacciones, pero queremos que usted resuma sus puntos, qué es lo que usted vino a exponer. Resuma no a referirse a lo que yo haya dicho ya. Resuma sus puntos cada uno. Porque para si no refutando lo que yo dije. Exacto. Otra vez, para el tiempo, está detenido. Entonces voy a darle play ahora. Muchas gracias, le agradezco mucho. Nuevamente, como he dicho, el provisionismo definitivamente tiene una soteriología cristocéntrica. Tenemos a nuestro Señor Jesús, el crucificado. Creemos en Él, confiamos en Él. Como nosotros no podemos llevarnos al cielo, por eso creemos en nuestro Señor Jesús para que Él nos lleve al cielo, ¿ok? Bueno, básicamente voy a leer nuevamente los versículos y lo voy a ir repitiendo. Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas señales
otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Acá el orden que nos establece la palabra de Dios es creer para tener vida. ¿Ok? Si lo leésemos a la forma de nuestros hermanos calvinistas, diríamos, además hizo muchas otras cosas Jesús, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que tengáis vida y para que teniendo vida creáis en su nombre. Claramente y a todas luces nuestros queridos hermanos han invertido el orden de lo que dice la palabra de Dios. Quiero decir que este no es un asunto de griego. Es decir, nuestro querido hermano Winston quiere decir, en griego sí Dios regenera a los incrédulos. En griego sí Dios te da vida nueva para que continúes muerto. No, ni en griego, ni en hebreo, ni en chino, ni en arameo. Tus puntos. Sí, estoy resumiendo, querido pastor. Okay, no te refieres a mí entonces, hermano, porque yo no me voy a referir a ti cuando a mí me toca mi participación. Es para que tú hagas tu exposición resumida. Sí, traten de no aludirse, por favor, y pues resumir los puntos. Sí, voy a darle continuar a su tiempo, hermano. Muchas gracias. Bueno, lo único que quiero decir es que ni en dialecto ni en ningún lenguaje Dios nos da la gracia irresistible que es pues el nacer de nuevo sin creer en Jesús. Quiero leer en Hechos 11:18, dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, estos son los judíos, ¿ok? Pablo o Pedro les está dando el reporte. Pedro, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué es primero? Arrepentimiento. ¿Qué viene luego? Vida, ¿ok? Eso es lo que dice la iglesia. La iglesia. Yo leí también las confesiones de fe, como por ejemplo la confesión de fe de Westminster. Usted léalo, en el capítulo 15 dice del arrepentimiento para vida. El arrepentimiento para vida es una gracia evangélica. ¿Ok? Voy a leer acá en Romanos 5:17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ok, si lo leéramos al revés, se tendría que decir, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que no reciben la abundancia de la gracia. Porque no hay que recibir la abundancia de la gracia. Nuevamente leo en Hechos 15:9 también, acá nuevamente es la iglesia en Jerusalén dice, Hechos 15:9, y ninguna distinción hizo entre nosotros, refiriéndose a los judíos, y ellos, refiriéndose a los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Dios no te limpia el corazón y te lo deja sucio para que luego te lo purifique por la fe. No. Dios no te limpia el corazón para dejártelo sucio para luego purificártelo por la fe. No. Entonces, quiero leer también acá. Perdón, un minuto, ok, muchas gracias. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y luego dice, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Los incrédulos no tienen al Hijo, no tienen la vida. No tienen la vida. Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Ok? La confesión, bueno, yo he leído la Biblia, he leído las confesiones de fe, he leído los cánones, todo está en acuerdo que debemos de creer en Jesús para ser regenerados, para ser traídos de muerte a vida, para nacer de nuevo. Yo creo que está más claro, no se puede. Gracias, adelante. Sí, adelante. Termina su tiempo. Y continuamos con hermano Berlín Reyes con sus 5 minutos para resumir su postura y continuamos con el profesor Winston. Adelante. Bueno, yo voy a resumir de nuevo que es la gracia irresistible. No excluye la idea de dar vida, pero es precisamente porque hay un llamamiento eficaz y que eso se consolida con la fe y no es un argumento cronológico, sino lógico, como que si recibiéramos un paquete conjunto, pero eficaz y efectivo porque está precedido de del conocimiento previo de Dios y la predestinación, y está precedido
y la fe es un acto de obediencia que está presidido por la santificación del Espíritu, que es la regeneración. De lo contrario, el hombre no podría obedecer. Y una vez que hacemos ese acto de obediencia, somos rociados con la sangre de Jesucristo. Esos han sido mis argumentos. Así que, para resumir, así dice el Señor en su palabra. Cuando se explica el caso de que se le dio arrepentimiento a los gentiles, Pedro explica en Hechos 15:7, refiriéndose a ese mismo incidente, que Dios escogió 3 cosas. Número 1, que los gentiles oyesen. Dependió de Dios que ellos oyesen. Número 2, Dios también escogió, y el verbo escoger dije que era una voz media, implica la intención, el propósito, indica todo el interés que Dios tiene y lo hace para sí mismo y por sí mismo. También tiene el instrumento, que es la boca de Pedro, para que por medio de la boca de Pedro oyeran la palabra de Dios. Y también Dios escogió que creyesen. ¿Y cómo yo demuestro esto? Desde el punto de vista sintáctico, porque sintácticamente esa frase es una cláusula subordinada sustantiva de objeto directo del verbo escoger y tiene 3 ideas. Que los gentiles oigan, que la boca de Pedro sea la que predique y que los gentiles crean. Esto dependió de Dios absolutamente. Hechos 15:7. Juan 6:44, no se abordaron nunca estos temas, pero dije, y así dice el Señor, que ninguno puede venir a mí. Y esta es una idea nómica y es axiomática de acuerdo a los gramatólogos griegos, al menos que el Padre que me envió lo trajere. Y aquí la idea traer es que el Padre tiene que primero traer como causa o condición para que el hombre pueda venir. Y ahí viene la teología de la incapacidad del hombre, porque expliqué que el verbo poder en el griego es un verbo modal que implica capacidad, habilidad, destreza, habilidad, etcétera. ¿Ok? Potencia, poder, de poder. De ahí viene la palabra potencia. También dije que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito. Hay un propósito, no es accidental cuando Dios se predica. Cuando se predica el evangelio, Dios está llamando a la persona, distinto al llamamiento que hacen las personas. Si Dios es el que llama, el llamamiento tiene que ser interno. Y la gracia que nos fue dada, y esto ocurre no solo por el propósito, sino conforme a la gracia que nos fue dada en Cristo, y esto ocurrió antes de los tiempos de los siglos. Es una gracia eterna, lo cual trae como consecuencia que cuando alguien cree porque es producto de una gracia eterna de la que hemos sido objeto en el pasado. Hablé de 1 Pedro 1:2, que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, y dije que la frase preposicional en santificación del Espíritu es un medio por el cual la elección en la esfera tiempo y espacio se lleva a cabo, y esta santificación persigue 2 objetivos, que es que podamos obedecer, y que luego de obedecer, el primer acto de obediencia es la fe, entonces podamos ser rociados en la sangre de Jesucristo, que es la justificación, donde nuestros pecados son perdonados. El Espíritu tiene que regenerar primero, porque todos los teólogos dicen que esta santificación del Espíritu es una santificación, es la regeneración, y precede a cualquier acto de obediencia, y creer es un acto de obediencia. No puedo creer si el Espíritu primero no me regenera, y esta verdad está repetida en 2 de Tesalonicenses 2:13, que dice que a los que han sido amados, estos han sido escogidos desde el principio para salvación. La elección es para salvación, y la salvación, como es un sustantivo verbal, implica el acto de ser salvo, y ocurre mediante la santificación del Espíritu, la regeneración, y luego que esto ocurre, entonces puedo poner mi fe en la verdad. Sin la obra del Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y juicio, nadie puede creer, y eso es importante. Finalmente dije que la regeneración, que la gracia es irresistible, porque Dios a los que antes conoció también los predestinó. ¿Ya se acabó? ¿No queda un minuto? Ok, a los que antes Dios conoció, también Dios los predestinó. Hay 2 acciones que Dios ha hecho: conoció y predestinó. Y entonces se procede en la esfera tiempo y espacio a llamar. Es un llamamiento que persigue el propósito de justificar y no falla. Y como llamó, a estos que llamó estaban en una condición de pecado. Este es el llamamiento eficaz. Y entonces aquí se presupone la fe, que el hombre es justificado y finalmente terminará glorificado. Expliqué que la gramática griega habla de un objeto directo pleonástico, y lo cual implica que el mismo grupo que conoció y predestinó es el mismo grupo que llamó, el mismo grupo que justificó, el mismo grupo que glorificó. El mismo grupo, no hay contingencias. El llamamiento es eficaz, y es eficaz porque está precedido de 2 acciones de Dios, y Dios es el mismo que está conociendo, predestinando, llamando, justificando y glorificando. Y los verbos son aoristos, lo cual implica la certeza de la acción de Dios. Y finalmente dije que el Dios de toda gracia, la gracia antecede a cualquier acto de salvación. Nos llamó a gloria eterna para perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Gracias. Adelante, terminan los 5 minutos para resumir, y queda 1 minuto para que los exponentes se despidan de la audiencia. Y adelante, hermano Berlin.
Bueno, primeramente quiero agradecerle a mi hermano Winston Medina por permitirme tener este debate con él. En segundo lugar, quiero darle gracias a nuestro hermano Ignacio, que él se prestó para ayudarnos. Muchas gracias, hermano. Y también quiero decirle a todos los hermanos que están en el chat, también que Dios los bendiga. Gracias por este tiempo, porque si ustedes no están acá, pues también imagínense solo nosotros acá hablando, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, estoy muy agradecido con todos, hermanos. Dios les bendiga y les agradezco mucho. Adelante, hermano. Adelante. Un minuto para despedirse, profesor Winston. Adelante. Bueno, yo agradezco enormemente, en primer lugar, a nuestro hermano en Cristo, es mi hermano en Cristo, nuestro hermano Verlin Reyes. Ya yo sé que me había hecho un video por ahí sobre este tema, pero él parece que vio mi número en algunos de mis videos y se animó. Y yo te felicito porque no es fácil debatir, pararse a debatir así tan fácilmente por ahí, ¿verdad? Y bueno, pero te agradezco por el reto que me has lanzado. Creo que ya quedó bien definido ha quedado bien definidas nuestras posturas el día de hoy. Y también agradezco enormemente a Ignacio Montiel Cruz porque se ofreció para moderar este debate, y ofrezco disculpas a Verlin porque yo me comprometí a traer un moderador, pero lamentablemente estuve buscando y no conseguí. No siempre la gente tiene esta disposición, pero agradezco a Ignacio Montiel, que ha hecho un excelente trabajo de moderador. Está escogido como moderador de nuestro próximo debate, ¿vale? Y gracias enormemente a la audiencia que ha seguido este debate. No tengo ninguna animadversión contra Verlin, simplemente que nos calentamos, nos caldeamos en el debate por razones retóricas, pero es mi hermano en Cristo y adelante, siga adelante. Sí, hermanos, también muchas gracias por permitirme moderar este debate, que fue a última hora y estaba un poquito perdida en la dinámica, pero gracias a Dios todo salió bien y pudimos ver sus posturas de cada uno de ustedes, y gracias también porque esto también nos anima a continuar, a seguir dirimiendo ideas y posturas. Muchas gracias a cada uno de ustedes y también a los que están viendo este debate. Gracias. Amén. Bueno, bendiciones y muchas gracias a todos. Hasta la próxima.